Bienvenidos, mis queridos socios de aprendizaje, bienvenidos a Desafiándote, su programa de los días jueves y viernes, que siempre traigo personas de ilusión, personas maravillosas para conversar con ellas acerca de sus logros, acerca de sus experiencias maravillosas. Por favor, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, COTTIN. Ahí encontrarás previos programas y espero que futuros. Hoy me hace una ilusión enorme conversar con Marta. Marta, oye, ahí me pusiste un apellido que tú sabes, me confunde. Alamani te conozco yo como Marta Alamani, pero están firmando Marta Alburs. Ahora me vas a tener que explicar. Bienvenida, Marta, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Adrián, por invitarme a estar hoy contigo aquí. Es un súper placer. A ver, ¿por qué Alburs? Sí, porque es la abreviatura. ¿Sabes qué pasa? Es que siempre ponemos el apellido de la mamá, ahí del papá, y nunca ponemos el de mamá. Entonces, Alamany, la AL es de Alamany, y yo de segundo soy Gutiérrez. Y entonces abrevié, okay. Y de ahí Hiciste salió una Alburs. contracción, casi como una Alburs. marca nueva. Ajá, qué bueno, qué Sí, bueno. sí, correcto. Bueno, mamá decía Sí. yo tenía que reconocerla en todos lados, y de verdad que internacionalmente la mayoría de las personas saben que yo me apellido Cotén Belloso porque Sí. era el apellido de mi madre, pero aquí en los Estados Unidos cuando pongo Cotén Belloso lo que hacen es que me llaman Adrián Belloso y no es muy bueno en efectos prácticos. Oye, Marta, cuéntame un poco dónde naciste, cuéntame un poco de tu familia, cuéntame de ti, anda. Madre mía, pues ha llovido mucho, ¿eh? Mira, yo soy nacida aquí en España en un pueblecito cerca de Barcelona que se llama Sabadell. Oh, precioso, precioso Sabadell. Y bueno, es, como digo yo, como una Barcelona en miniatura, más cerca de la naturaleza, pero a la vez también fue una gran precursora de todo el textil, de toda la industria textil que hubo en Cataluña durante, bueno, muchísimos años. Y a mí siempre me gusta contar que yo soy una mezcla entre Cataluña y Andalucía. La familia de mi madre eran andaluces, inmigrantes, que llegaron aquí a Cataluña buscándose la vida. Y mi familia paterna, los Alamany, eran una familia burguesa, acomodada en Cataluña. Así es que mi vida siempre ha estado entre esos contrastes y yo creo que eso es lo que marca quién es Marta Alamany también profesionalmente, ¿no? Esa capacidad de poder comprender. Digamos que la familia de tu madre, que proviene de allá de Andalucía, ¿de qué pueblito de Andalucía viene? Pues mira, es muy bonita la historia. El pueblito no existía, se creó a raíz de una estación de tren, que también tiene su significado. El pueblo en sí se llamaba Cártama, que es un pueblo muy pequeñito a 20 minutos de Málaga, pero a medida que fueron llegando ferroviarios a trabajar con los trenes, se fue creando una aldea que se llamaba Estación de Cártama. ¿No? Imagínate qué clase de nombre maravilloso, casi como para hacer una película. Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, la vida de mis abuelos estuvo también muy marcada por la red ferroviaria que había en España. En Andalucía realmente mi abuelo tenía muchísimas ganas tenía ambición de crecer y demás, y en Andalucía no la tenía. Y entonces le propusieron dos opciones, o ir al País Vasco, aquí en España, o venir a Cataluña, ¿no? Y él pues fue un gran enamorado de Cataluña y un gran defensor de las costumbres catalanas, ¿no? De hecho, mi madre llegó aquí con 5 años. Ellos llegaron con 5 hijos aquí y a buscarse la vida, ¿no? Sí que es verdad que venían respaldados por una gran empresa, ¿no? Que les ofrecía casa al principio y les ayudaba, pero mi abuelo siempre contaba que era muy difícil acostumbrarte a salir de un entorno de casas blancas y muy verde a lo que Cataluña era en aquella época, ¿no? Que era una Cataluña muy industrial, mucho más gris, ¿no? Eso les costó mucho. Pero la verdad es que era realmente hermoso ver conversar a mis abuelos. Muy bien, y dime una cosa, ¿y a dónde fuiste a la escuela?
Pues bueno, mi padre también ha sido una persona muy ambiciosa profesionalmente y por su trabajo he vivido en diferentes lugares. Entonces, en la escuela primaria estuve bueno, justo al ladito de Barcelona, fui a una escuela que se llamaba La Cinia, una escuela también con mucho significado porque el director era músico y entonces yo crecí al final, pues eso, entre pentagramas y con mucha música, con mucha cultura musical, ¿no? Y luego después de allí ya empecé mi instituto, hice un año aquí en Barcelona y luego mis padres se trasladaron de nuevo a vivir a Sabadell y allí hice todo lo que fue mi bachillerato, y tal, hasta que llegué a la universidad de aquí, la Universidad Autónoma de Barcelona. Ah, En el fuiste que, a la autónoma. ¿Y qué sí, estudiaste? sí. La verdad es que mi idea era empezar por algo que no me he dedicado, que era la comunicación audiovisual, el periodismo y demás. Pero bueno, en aquel tiempo era el año que aquellas carreras eran muy solicitadas, había como un 10 o un 9 para poder entrar y al final acabé haciendo magisterio y estudié educación primaria y pasé unos ¡Qué años en los cambiazo! que ¡Qué sí, cambiazo! elegí estar con niños como voluntaria en escuelas marginales de la ciudad de Sabadell, ¿no? Y en teoría yo tenía que hacer solamente un año de prácticas, pero al final hice 3 y lo hice, pues bueno, porque pensé que dedicarme continuadamente durante 3 años a ese proyecto podía ayudar a muchos niños, ¿no? Y finalizado, pues estas cosas que tenemos los jóvenes, me di cuenta que mi idea de la educación académica todavía era muy distinta a la que había aquí en España, ¿no? Todavía aquí éramos como muy maestrillos del librillo y yo pensaba más en un método más Montessori, un método más de aprendizaje libre, por rincones Autónomo, y un demás. aprendizaje autónomo, claro. Sí, y no encontré bien mi lugar y entonces en Sabadell llegó una feria sobre dirección hotelera, turismo y demás y me conquistaron. Y pensé, pues bueno, también es otra manera de contribuir a la felicidad en el mundo, ¿no? Poder ser embajadora, ¿no? de las personas que viajan, ¿no? A una ciudad es algo que me llamó mucho la atención. Y bueno, yo siempre he sido siempre he buscado el propósito humano en cada cosa que he hecho, ¿no? He sido desde muy jovencita, ¿no? Entonces, bueno, la educación que pudimos dar a aquellos niños me ha servido a lo largo de toda mi trayectoria también, ¿no? Me la llevo conmigo. Estoy seguro porque en la hotelería la capacidad de colaborar en el aprendizaje de otros es vital. O sea, en el mundo de Sí, la hotelería se aprende por modelaje y por colaborar en el aprendizaje de otros. Si no, es muy difícil porque el trabajo no permite. Vamos a pararnos para aprender. O sea, normalmente claro. estamos trabajando y aprendiendo a la vez. O sea, el aprendizaje es trabajo y el trabajo es aprendizaje. Ese es un pensamiento que se ve mucho en el mundo hotelero. Entonces, comenzaste a trabajar en la hotelería ¿como a qué edad? Pues yo acabé la carrera que tendría 23, 24 años tenía, sí. Y entonces, pues casualmente, una compañera que tenía en clase dejaba el puesto en un hotel. Y nosotras, 10 mujeres, fuimos becadas para un proyecto en Francia aquel verano. Y entonces, cuando volvimos, existía la vacante. Le dije, bueno, pues si tú sales, pues a ver si me contratan a mí. Y conseguí entrar como ayudante de recepción en mi primer hotel. Ah, ok. Y bueno, así empezó mi historia en los hoteles en Cataluña, ¿no? Y luego, pues bueno, la recepción, pues estuve como prácticamente un año, luego pasé el departamento de eventos, desde eventos mi director me propuso llevar toda la comercial del hotel, no solamente eventos, sino también toda la parte de alojamiento y finalmente llegué a subdirección, ¿no? Aproximadamente unos 7 años de carrera. Pero lo interesante del mundo de la hotelería es que tú prácticamente haces pasantía en todos los departamentos, haces alimentos y bebidas, Sí, haces sí, ama de llaves, haces todo porque es que el concepto tiene que ser así, todo el mundo tiene que conocer todas las posiciones de un hotel para poder trabajar con eficiencia, ¿no? sí, y luego también hay algo muy importante, es que los equipos en los hoteles suelen ser muy heterogéneos, es decir, tenemos equipos con distintas capacidades, con distintas procedencias y creo que una visión así como la que yo traía
del mundo educativo también me ayudó muchísimo para poder comprender, ¿no? Y empatizar con cada persona del equipo y poder sacar lo mejor de cada persona. Me hace mucha gracia cuando hablas de que dejaste la carrera de comunicación. La verdad es que no lo dejaste nunca porque te formaste para comunicarte como docente, te formaste para comunicarte como hotelera, o sea, y además ahora yo te conocí porque te comunicas con mucha eficiencia. Te he visto triunfar en un mundo competido que es el mundo de LinkedIn. Eres top Sí, voice de cierto. LinkedIn de este año, así que te felicito porque yo no sé si tú te comunicas bien, pero la verdad es que los resultados que estás obteniendo son eficientes y magníficos. Cuéntame cómo fue eso de tu ingreso a LinkedIn y por qué empezaste a tener tanta presencia en LinkedIn. Bueno, mira, la historia empieza hace muchos años. Ahora que dices que eres muy comunicadora y demás, yo tuve una buena base. Mi abuelo paterno, Miquel, era un gran escritor. Era una persona de las letras total y absolutamente. Y entonces, desde muy pequeña me enseñó a escribir, pero tanto como que a los 7 años ya estaba en un recital participando en unos juegos florales. Es decir, que siempre puso en mí esa semilla que con los años, en la adolescencia, por ejemplo, me sirvió mucho. Cuando tienes esos momentos tan convulsos de la adolescencia, escribir me ayudó muchísimo, ¿no? Y luego he vuelto a descubrir, ¿no?, esta faceta en LinkedIn. Y la verdad es que yo entré en LinkedIn porque pienso que el talento muchas veces, aunque lo tenemos, si no lo visibilizamos y lo compartimos, es como que muere en nosotros, ¿no? Y a pesar del conocimiento o de las trayectorias que dos personas podemos haber tenido la misma trayectoria, lo hemos vivido de formas distintas y explicarlo puede ayudar a otras personas. Esto por un lado. Y luego está mi lado un poco más de defender esa visibilidad femenina en los medios. Es decir, si nos damos cuenta, incluso en LinkedIn, y la presencia femenina cada vez es más, pero nos ha costado estar en primer plano, nos ha costado mucho. Entonces pienso que tenemos también esa responsabilidad, ¿no? De decir, estamos aquí, tenemos talento, hemos tenido una trayectoria y tenemos cosas por explicar, porque si no el mundo se perderá una parte de la historia, ¿no? Y en eso yo soy muy consciente, en que cada persona, aparte del talento que tiene dentro, lo tiene que compartir, porque eso es la generosidad con el mundo, ¿no? Compartir tu conocimiento, lo que tú has aprendido, lo que tú has vivido, porque siempre hay personas que se pueden inspirar, ¿no? Y hacerlo en positivo, ¿no? Creo que eso es lo que me impulsó a entrar en LinkedIn y a partir de ahí publicar contenido pensando sobre todo en ese factor humano, ¿no? Yo creé el hashtag There's no human B pensando que no hay humanidad B para mejorar esta humanidad. Tenemos esta y aprovechémosla, porque desde nuestra pequeña parcela, aunque nos parezca que no somos nadie o que no somos suficiente o que aún nos falta, tenemos tanto por contar y tanto por transmitir que no lo podemos desaprovechar. Tenemos que hacerlo, ¿no? Es como nuestra colaboración con el mundo. Y Fíjate todos que, tenemos. fíjate que a mí me sorprende porque los problemas de inclusión son culturales dependiendo de los países. Cada país tiene un mix diferente. Por ejemplo, si tú estás en España, ahora en la España de la tercera década del siglo, Sí. la presencia femenina es absolutamente diferente a cuando a mí me tocó mi primer viaje a España. Yo, de verdad que es otra España. Además de eso, por ejemplo, veo aquí en Latinoamérica países en donde se tienen que hacer programas de inclusión porque simplemente a la mujer la tiene excluida. Mientras que Claro. hay países como Puerto Rico, por ejemplo, que tú hablas de inclusión y te sorprendes. ¿De qué está hablando este? Porque resulta que allá la mujer es la que tiene la presencia omnisciente, totalmente omnipotente, la presencia femenina. Entonces, más bien como que va a tener que ser un programa de inclusión masculina, porque
Ya, claro. los espacios los ocupan las mujeres. Tú hablas del liderazgo. Sí. Te he escuchado hablar del liderazgo y de mediación. Cuéntame cómo llegas tú al mundo del liderazgo y del estudio del liderazgo y cómo llega a combinar eso con la mediación. Por cierto, que alguien me preguntó que si mediar significa agarrar un machete y cortar por la mitad. Yo le dije que no, que por favor viniera al programa rápido para que supiera contigo qué es eso de la mediación. Bueno, yo pienso que tanto el liderazgo como la mediación al final son esos canales que nos permiten hacer las organizaciones más sostenibles humanamente, ¿no? Diseñar de alguna manera códigos éticos para las relaciones interpersonales que en servicios, también en industria, pero en servicios es muy importante. ¿Por qué? Porque el servicio lo consume el cliente cuando tú se lo estás dando y no se lo puedo cambiar por otro. Es decir, cuando yo industrialmente produzco un producto, un estereotipo, yo puedo estereotipar y puedo ir haciendo modificaciones. Pero en los servicios hoteleros, cuando yo he producido un servicio, cuando yo he hecho un check-in, cuando yo he hecho un check-out, cuando un cliente me ha pedido algo, cuando se ha quejado, cuando le ha pasado algo, si yo en ese momento no he tenido la eficacia que tengo que tener, la he perdido delante de ese cliente, ¿no? Entonces yo empecé a pensar, claro, nosotros al final vamos a dar de lo que somos, con lo cual tenemos que estar bien para dar el máximo nivel de nuestro talento. Y quien nos puede ayudar es tener un pensamiento, más que de liderazgo, yo ahora siempre hablo de coliderazgo, porque el líder en muchos momentos de la historia a mí me ha parecido como que hemos querido sustituir a la figura del jefe, lo quitamos porque este es muy rígido y muy antiflexible, ponemos al líder. Pero entonces estamos siempre hablando de una jerarquía. Yo pienso que debemos empezar a ir a una manera más horizontal de funcionar, al equipo, ¿no? Que es nuestra esencia. Yo siempre digo que en la naturaleza todo es en equipo, nunca llueve una gota sola, llueven muchas para poder crear un embrión de vida humana, hacen falta 2 personas o 2 células, quiero decir que nuestra esencia ya es el equipo. Entonces, cuando hablamos de equipo, tenemos esos canales que nos ayudan, que es pensar en el coliderazgo, descentralizar el poder de una sola persona y ponerla en todo el equipo, y luego la mediación. La mediación, para mí, en el mundo laboral, lo que pasa es que la mediación, como previamente empezó en el mundo comunitario, ¿no? Familiar, cuesta a veces un poco imaginarla en el mundo empresarial. Yo la mediación, estudié el posgrado de mediación, pero para conflictos laborales, políticos y sociales. Entonces, esa mediación va encaminada más a la prevención que la resolución de los conflictos escalados. Y eso se hace a través de códigos éticos, en el cual nosotros regulemos de qué manera nos vamos a relacionar y de qué manera una persona que entra en una organización, de qué manera va a entrar, cómo se va a relacionar con los demás, qué es lo que está permitido y lo que no está permitido en esas relaciones, ¿no? Entonces, en el momento en que la corporación toma esa responsabilidad, automáticamente está empezando a trabajar en sostenibilidad humana. Y la sostenibilidad humana nos va a llegar a ser sostenibles también con el entorno. Pero veo a veces un poco difícil conseguir esa conciliación o no depredación del medio natural si es que nos depredamos a nosotros mismos. Así es, donde quiera que tú vas, vas contigo. O sea, eso es una máxima. Donde quiera que tú vas, vas contigo. Si tú no eres un buen ser humano, un buen padre o madre, si tú no eres un buen ciudadano, si no eres una persona, o sea, si tú no eres un bueno integral, es imposible que tú hagas Claro. el bien, es imposible. Entonces, para poder ir a cuidar el ambiente, el famoso dedito, ¿no? Primero me cuido yo. Claro. Primero me cuido yo y después puedo ir a cuidar a los demás. Pero cuando la gente Claro. ve la manera en cómo nosotros no nos cuidamos nosotros, ni tampoco cuidamos a nuestros seres amados, porque de verdad también empezamos a depredar, como usaste la palabra, a depredar a los seres que están alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a estar cuidando el ambiente? Eso es completamente incoherente.
Claro, y luego la mediación también aporta esa capacidad que tenemos como directivos o como gestores de personas de la imparcialidad, la empatía, el poder comprender qué hay más allá de un conflicto escalado, ¿no? En todo conflicto siempre hay un componente muy alto emocional. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos muchas veces a temas legales en un juicio, de lo social, siempre hay ese componente de orgullo o de herida. Entonces, sí que es verdad que a nivel económico, con compensación, podemos resolver judicialmente esto, pero hay una herida emocional que en los conflictos laborales no se cierra aunque lleguemos a un pacto económico. Y eso es lo que debemos pensar, que tenemos una responsabilidad las organizaciones de no dejar juguetes rotos en la sociedad, porque una persona que ha pasado por un conflicto escalado grande dentro de una organización, que en teoría se podría prevenir, tardará un tiempo en volver a ser la misma persona. Entonces, bueno, la verdad sea dicha, nunca va a volver a ser la misma persona, porque claro, tú puedes sanar, pero la sanación no significa la eliminación del daño causado. Claro, yo me refiero para poder volver a llevar una vida normal, con una Claro, una autoestima vida sana. recuperada, ¿no? De alguna manera restaurado, ¿no? Claro, Esa así persona es. tardará un tiempo en restaurarse psicológicamente, ¿no? Entonces, esa no es la misión, ¿no? Al final de una corporación, la misión es tener una sostenibilidad económica, medioambiental y humana, ¿no? Y las tres tienen que estar muy claras. Entonces, la mediación, en el momento en que yo la estudié para tener esas herramientas, y a mí me gustaría que en el futuro, cuando habláramos de las organizaciones en España y en el mundo, pero como España la tengo más cerca, en mi país, pues poder tener esto instaurado, tener equipos multidisciplinares trabajando para que los conflictos no escalen psicológicamente, ¿no? Y preocuparnos realmente de las personas. Se estima que entre un 30 y un 50% en las organizaciones. Es un tiempo vital muy alto, tiene que ser de calidad. Y eso tenemos que ser conscientes todos los que lideramos personas o los que estamos en equipos coliderando. Es muy importante que tomemos conciencia, porque lo que pasa en la calle también está pasando dentro de las empresas. No hay diferencias entre una cosa y la otra. Es Sí, decir, no hay la manera persona... de que tú vengas de un ambiente dañado, un ambiente podrido, y de pronto entres al hotel y apagues como si fuera un aparato, como te fueran a apagar un momentico, se me apagó la vida que tenía antes y aquí vengo a esta burbuja. Eso es completamente imposible. Y esto en muchas ocasiones sucede. Yo, como soy nieta de inmigrantes y tenía muchas conversaciones con mi abuelo, sé ¿De dónde era lo tu que abuelo? siente. Malagueño, malagueño. Entonces, sé lo que se siente cuando tú llegas a una tierra que no es la tuya y tienes que empezar de cero. Entonces, nosotros en hotelería recibimos muchísima gente de muchísimos países. Tenemos que facilitar y tenemos que hablar y escuchar mucho para que esas personas puedan tener una entrada totalmente natural, ¿no? Porque tienen una historia detrás. Todas las personas tenemos una historia detrás, pero muchas veces las personas que vienen de otros países tienen una historia más dura que probablemente los que estamos aquí. Y eso debemos ser conscientes, y la mediación te ayuda mucho a abrir tu mente, a comprender qué hay detrás de un comportamiento humano. Y eso es muy importante. Cada persona reacciona ante un mensaje, ante una instrucción de una forma totalmente distinta. Hay gente que se lo toma como un ataque y no sabes por qué, hay gente que se lo toma pues como algo constructivo. Tenemos que profundizar por qué el mensaje a ciertas personas no les llega igual e intentar que sí que llegue de la misma manera. Esto me pasó con un subdirector mío que era de Hungría y me decía, tengo como una barrera idiomática que a veces me pienso que me estás hablando mal, ¿no? Me decía, y le decía, me encanta que me lo digas, porque de esta manera yo puedo comprender cuando me pones, depende de qué cara, como, y no ha pasado nada en realidad, ¿no? Y a veces esa barrera idiomática, nuestras experiencias, nuestras creencias nos condicionan mucho, tanto a nosotros como directivos como a nuestro staff. Y tenemos que ser más, quizás escuchar más, ser más empático, intentar comprender. Creo que esos son valores que tenemos que recuperar. Tenemos que recuperarnos, tenemos que escuchar muchísimo más.
A mí me sorprende mucho cuando voy a Barcelona porque las personas, la asertividad, a veces yo creo que la tienen, algunos la tienen confundida y no son asertivos, son hirientes. Ya, No sí, se dan cuenta que están hablando con una persona de una cultura diferente, que tienen que, como tú bien dices, empatizar con ella para pensar que puede ser incluso una persona de habla castellana o de habla hispana sí, y le estás hablando supuestamente en su idioma. Lo que tú no conoces es que el idiolecto de él no tiene nada que ver con el idiolecto tuyo. por ejemplo. Y en la mediación se habla precisamente del tema del idiolecto, comprender que tú dices lo que tú dices y el otro escucha lo que él escucha y lo que tú dices y lo que él escucha no tiene nada que ver. No, no, el otro día hice un post precisamente sobre esto que decía, entre lo que tú piensas, lo que dices, lo que escuchas y lo que piensan, dicen y escuchan los otros, hay 6 maneras de no entendernos, ¿no? Y esto es así, esto sucede. Pero si tenemos esas herramientas y somos conscientes, que al final el liderazgo tiene que ser consciente, la cosa es salvable y permitimos a las personas ser ellas mismas y ser auténticas, ¿no? Y sí que es verdad que hay personas pues, que llegan a nuestro país y que tampoco están en las mejores condiciones en la sociedad, porque esto es así. Entonces, tenemos que saber facilitar, ¿no? Y sumar. Y si no podemos sumar, al menos no restemos. Sí, había un amigo mío que decía que en los hoteles había que poner en los espacios donde trabajan los empleados, había que poner espejos, pero tenían que tener rayos X, porque claro, él veía los espejos que se colocaban en los espacios de trabajadores de los hoteles que dicen, mira cómo luce frente al cliente, eso lo usan en muchos hoteles, mira Sí, cómo luce frente al cliente, lo que pasa es que van a tener que poner rayos X para ver qué es lo que hay dentro del empleado, porque como tú bien dices, de pronto tienes un empleado que es un inmigrante que llegó de un país donde ha tenido un infierno, llegó y por, oye, porque tuvo la suerte de poder conseguir su empleo decente en un hotel, empezó a evolucionar, pero en la historia la lleva consigo. Y esa historia totalmente. de pesadilla, esa historia, tú sabes, esos son usé la palabra pesadilla, son pesadillas que la persona tiene y que no se le van a borrar porque esté trabajando en un hotel de lujo, ¿no? O un hotel Sí, totalmente. bello, vamos a decir, donde todo es hermoso. Porque en el hotel, lo bueno es que en el hotel todo es bello y todo es hermoso, pero uno tiene que aprender porque tú mismo lo tienes que haber aprendido. Cuando tú llegas a casa no hay nadie que te sirva el café, no hay nadie que te prepare la comida, no hay nadie que te No, haga la no, cama, no hay nadie de los servicios que no, tú no, tienes en el hotel. Ninguno de esos servicios los tienes tú en tu casa y tienes que hacerte todo eso tú sola, ¿no? Y después totalmente. llegar y conectarte y pensar, ajá, tengo un huésped que tiene todos estos servicios y los está esperando de manera ideal. ¿Mm? Sí, totalmente. Él espera su experiencia. Pero, y hablamos de procedencia, pero también los equipos son heterogéneos en edad, por ejemplo. Entonces, en edad, en entornos culturales, aunque sean personas de aquí, ¿no? Y esa heterogeneidad hay que saberla conducir. Porque, bueno, pues que quizá nuestros seniors tienen la experiencia, ¿no? Y ellos piensan que es la mejor experiencia del mundo y los jóvenes que entran piensan que van a ser los disruptores del mundo, ¿no? Y tienes que lindar con todos ellos e intentar, pues bueno, que todo el mundo pueda conseguir su significado de ser feliz. Tú Eso es sabes lo más que me importante. hiciste acordar a un huésped que llega a un hotel aquí en Washington y entonces él es un hotel de esos, tú sabes, no plus ultra, y está pidiendo un servicio determinado y la persona que la está teniendo agarra un handheld, un aparato de estos electrónicos y empieza a buscar la solución del problema y le dice, usted no me está prestando atención. No, perdóneme, le estoy buscando lo que me pidió, pero se lo estoy buscando con un aparato, una aplicación electrónica que tenemos para ello. A mí me gusta que me pongan atención cuando yo estoy hablando. Fue Claro, interesantísimo. Estamos hablando de una persona que tenía más de 80 años
él no entendía que estaban buscando la No, solución claro. con un aparato electrónico. Él lo que quería es que lo vieran a la cara y le hicieran caso. Y claro, poder comunicar eso no es sencillo. No. Y de cara a diseñar las experiencias y crear la experiencia que va a tener el cliente, es muy importante que los equipos sean diversos, porque entonces los seniors siempre hablan de estas cosas. No estéis tan pendientes de la maquinita y mirar más al frente. Entonces nos sirve mucho porque al final mi generación la verdad es que es como un híbrido entre lo analógico y lo digital. Está metida en la Sí, yo estoy sí en un sándwich, pero sí que es verdad que me hace mucha gracia porque, claro, recibimos también mucho cliente senior. Entonces, la opinión de nuestro staff senior es súper importante, ¿no? Porque ellos dicen, a ver, lo importante para nosotros es esto y esto, ¿no? Tenéis razón. Y eso lo puedes incorporar a la experiencia. Pero al final, las tablas con la edad lo que te da es que sabes modular tu comunicación y tu manera de dirigirte a las personas en función de quién tienes delante. Eso te lo da la experiencia, ¿no? Bueno, de tú sabes estar... que parte de las especialidades que yo tengo es formar conferencistas. Y es lo que he hecho en las pasadas décadas, formar conferencistas. Y yo te veo a ti que trabajas en una corporación hotelera de gran prestigio. Te veo que Sí. tienes una capacidad de comunicación efectiva, que te da un liderazgo que ya se nota. Cuéntame en el futuro qué vas a hacer. Pues te vas a reír, Adrián, pero muchas veces me hacen esta pregunta y si te digo la verdad, yo jamás pensé que sería directora de hotel. O sea, nunca me he planteado objetivos a largo plazo. No sabría quedarme con una cosa. Yo pienso que lo que me gustaría, no sé el nombre todavía, pero a mí lo que me gustaría es poder en el futuro liderar un equipo grande de cultura de personas en el mundo hotelero. Tener la oportunidad de dar ese paso hacia adelante, que yo pienso que lo vamos a dar. Y esto lo he manifestado también en mi compañía. No hace mucho tuvimos una conversación y precisamente me decían, oye, Marta, siempre estás hablando de las personas y tal. Sí, creo férreamente que en el futuro el propósito que tenga una empresa hotelera va a marcar el hecho de que triunfe o no con los clientes. Es decir, cada vez más vamos a ver qué hay detrás de la marca. ¿Qué propósito social hay en las marcas hacia fuera y hacia adentro? Ese va a ser el éxito y a mí me gustaría construirlo. Y espero que en Cataluña me lo permitan y si no, pues bueno, colaborando con otras consultorías o con... Así es como me veo, me veo siguiendo trabajando con las personas. Es que al final yo sí me tengo que quedar con una palabra de estos años de trayectoria, que ya son 21, liderando personas, me quedo con la palabra personas. Así es que no sé exactamente de qué forma, pero tengo claro que será influyendo e inspirando a personas en positivo. Pienso que ese es mi objetivo, mi legado. Ya hablo de legado, aunque aún me queda mucho tiempo para retirarme de los ruedos, pero siempre pienso mucho en ese legado y me gustaría irme de las organizaciones hoteleras viendo que estamos orientados al cliente porque nos hemos orientado hacia adentro también. Eso es lo que me encantaría. Acabas de hablar de legado, acabas de hablar de inspiración, entonces te pregunto yo, ¿qué quieres inspirar y qué quieres dejarle a tu bebé? Que Mira, ya no mi es bebé, bebé, que ya no es bebé. a mi hija lo que intento dejarle es que sea quien ella quiere ser, sin pensar en lo que los demás quieren que sea lo máximo independiente para ser. Ese es el legado que a mí me gustaría dejarle. Hemos avanzado mucho las mujeres en nuestro país, pero no podemos retirarnos de primera línea pensando que lo tenemos todo hecho. Tenemos que continuar. Entonces, a mí me gustaría que en el futuro mi hija pudiera decir, madre contribuyó a que las mujeres fueran más visibles,
¿no? Y que las empresas fueran más sostenibles humanamente. Eso es lo que me gustaría dejarle de legado. Sí, a mí me encanta que ahora la mayoría de los chicos están siendo políglotas y esa capacidad le da una visión universal importante. Además, que Sí, la mujer española que está viajando a muy temprana edad sí, dentro del territorio español y también en toda Europa y a otros países de otros continentes. Eso hace que nuestros niños tengan unas oportunidades que sí. no tuvieron las generaciones anteriores de mujeres españolas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque nosotros, al menos las mujeres de mi generación, aún teníamos el peso que teníamos que estar al lado de nuestras familias, que el hecho de alejarnos era como descuidar un poco nuestra familia. Cuando hablo de familia hablo de los padres. Sí, Entonces, bueno, siempre, yo soy la hija mayor también, yo tengo una hermana más pequeña que es más espíritu libre, nos llevamos 6 años, pero sí que es verdad que yo siempre he tenido esa responsabilidad más de cuidadora. Y las mujeres de mi generación del 70 y pico aún seguimos con esa idea o creencia que tenemos que seguir siendo cuidadoras, ¿no? Que está muy bien, ¿eh? Pero que a veces esa creencia nos puede limitar, nos puede potenciar, pero también nos puede limitar. Entonces, bueno, yo a mi hija, que se llama Daniela, siempre le digo eso, que sea quien quiere ser, pero aún teniendo 6 años, el otro día teníamos una conversación en la que me decía que le gustaba jugar a fútbol, pero que el fútbol era muy de chicos. Entonces, significa que aún no hemos dado la vuelta del todo, ¿no? sí, Y decía, fíjate, bueno, fíjate que sorprendentemente el equipo norteamericano de fútbol soccer, que sí, es como lo llaman aquí, es un equipo realmente de una fortaleza descomunal y triunfador. sí, Y resulta que tuvieron que demandar para poder conseguir sí, la compensación. No económica, puedo sí, creerlo, o sea, en lo serio. leí. Bueno, aquí el Fútbol Club Barcelona tiene un club femenino muy potente de fútbol también. Pero bueno, aún nos queda básicamente porque lo que vemos, lo que nos entra por la vista aún no es esto, ¿no? En las redes Claro. sociales, que es donde se consume más, aún se sigue estereotipando. Entonces cuesta, con lo que no te puedes identificar, si no tienes referentes es muy difícil. Por eso yo hablo siempre de legado, de Así visibilizar mismo ese es. talento, que no desmerece el masculino, ¿eh? Porque realmente yo soy directiva gracias a que un sponsor y mentor masculino creyó en mí. Si no, no estaría aquí, ¿no? Él me descubrió y me dijo, Marta, tienes que pasar a la gestión de las personas. Pero sí que es verdad que tenemos que seguir apoyando para que existan esos referentes visibles, porque es que si no, incluso esto perjudica también a los chicos, los estereotipos. Porque a lo mejor habrán chicos que querrían hacer cosas que hoy en día son estereotipadas de mujeres. A lo mejor querrían bailar y ser excelentes bailarines, o a lo mejor querían, no sé, cosas o oficios que están muy estereotipados que son de mujeres y no tienen por qué ser, ¿no? Te Esa voy a decir, te libertad voy a de decir poder ser. algo, te voy a decir algo que a mí me sorprendió. Mi hijo Andrés Miguel baila desde muy niño y resulta que cuando estaban haciendo el, el espectáculo de que estaba ya él en el último año del bachillerato, invitó a sus compañeros de estudio a que fueran al espectáculo de la escuela, donde él además había sido maestro de baile durante los últimos 3 años. O sea, fue maestro de baile desde los 14 años de edad, empleado por la escuela de arte. Resulta que fueron sus compañeros de estudio y cuando lo vieron en escena quedaron boquiabiertos, o sea, Claro, estaban así que no podían cerrar la boca de verlo bailar en escena y hacer las cosas claro, que hizo. Y después ellos le reclamaron, le dijeron, ¿cómo es posible que tú no nos hayas dicho nada? Por eso está lo que tú estás diciendo, ¿no? El estereotipo claro, de que o sea, no puedo decir esto en la escuela porque me voy como dicen en claro, Venezuela, me voy a rayar, claro. dice Que no tengan que retar, o sea, que llegue un día que no tengamos que retar algo, un estereotipo social, que cada uno pueda ser lo que quiera ser, es que eso es lo maravilloso. Incluso
con las capacidades distintas. En mis equipos siempre hay personas con discapacidad trabajando. ¿Por qué? Porque pienso que si no visibilizamos esto no vamos a transformarlo. Y el otro día, precisamente una fundación con la que colaboro de inserción laboral, también de la discapacidad, les decía, digo, tengo ahora mismo una chica, Cristina, que es maravillosa en desayunos, y me decía, Marta, mejor me pones en cocina porque me siento más cómoda. Y digo, no, Cristina, es que yo quiero que estés delante del cliente. Me decía, ya, pero como me cuesta, digo, da igual, a todo el mundo le cuesta. A uno nos costará un mes, a otros nos costará 2 meses, pero no quiero esconder la discapacidad. Claro, en algún momento alguien le dijo algo que la detuvo y claro. Claro, y dije, no, y si pasa alguna cosa nos buscas a nosotros, pero tiene que estar visible. Las empresas que incorporan discapacidad tienen que tener estas personas en primera línea, porque existen tareas perfectamente asumibles, ¿no? Entonces, tenemos que abrir mucho la mente todavía para poder incluir, y eso es un trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos, ¿no? Yo también digo, es que las propias mujeres nos creamos los estereotipos muchas veces y nos hacemos la puñeta las unas a las otras. Eso no puede pasar. Debemos... Sí, es una cosa que a mí me sorprende porque, por ejemplo, a mí me ha tocado dar conferencias frente a personas discapacitadas visuales y cuando termino la conferencia, el que se siente discapacitado visual soy yo. Claro. Porque ellos ven mucho más allá de lo que los ojos me permiten a mí ver. Sí. Y es impresionante cuando tú te das el permiso de compartir con personas con discapacidades que te educan en la humildad. O sea, para totalmente. que la humildad realmente de saber qué es lo que tener todos los sentidos y poderlos disfrutar, porque tú la mayoría de las veces no te levantas en la mañana y dices gracias a Dios por mis sentidos. Claro. Pero además digo una cosa, que la mayor discapacidad que existe en el mundo y la que más daño hace es el miedo. Eso uno. Y que con la edad todos iremos siendo cada vez más discapacitados, porque yo veo menos, oigo menos, cada vez voy perdiendo. En uno de los hoteles hice un ejercicio una vez que era sobre la accesibilidad a los hoteles de la discapacidad. Y entonces, bueno, me tapé los ojos, intenté bajar unas escaleras, todo acompañado de profesionales, y me di cuenta de que realmente es que con la edad podemos llegar ahí y no éramos accesibles realmente, porque la ley se queda muchas veces en muchos mínimos. No, lo que tienen que hacer es agarrar a los arquitectos y ponerlos en condiciones precarias para que vean qué es lo que están construyendo, qué es lo que están haciendo. Claro, ¿no? Algo tan simple como, por ejemplo, no sé si te fijaste en los ascensores, normalmente cuando escriben en braille, muchas veces escriben en el mismo botón. Entonces, claro, cuando la persona está leyendo sin querer marca el botón y eso va a un piso y luego, claro, para volverse a encontrar cuesta muchísimo. Esto lo he experimentado yo en mi propia piel. Entonces, pienso que podemos hacer el mundo más fácil para todo el mundo y lo hacemos muy complicado. Y hacerlo fácil para la discapacidad es hacerlo fácil también para nosotros los seniors cuando crezcamos y nos sacamos más mayores. Bueno, ya yo pertenezco a los viegenials, así que me encanta porque este año acabo de cumplir 70 años. Además, yo soy una persona que tengo 2 cumpleaños. Claro, porque yo tengo mi cumpleaños etario, que cumplí 70, pero además tengo el cumpleaños de mi corazón, porque yo tengo un trasplante de corazón y mi corazón tiene 56. Así que si yo sumo los 70 más los 56, son 126 años. Soy más viejo que Matusalén. Toma ya. Y no lo parece. No, me veo hasta más joven que 126. Mira, oye, me ha complacido mucho esta conversación contigo. Fue una conversación ligera, maravillosa. Y me encanta que además el liderazgo que tú propones es un liderazgo con ojos de mujer que pienso que eso... Tú sabes, yo doy una conferencia que ha tenido mucho éxito que se llama Yo quiero aprender a ser mujer. Sí, no lo sabía. Las competencias de la mujer que el hombre no posee. Y
de verdad que a mí me encanta porque entiendo humildemente cuáles son esas competencias que yo no poseo, porque además vivo con mi esposa, que me hace darme cuenta de mi incompetencia prácticamente a diario. Entonces, me encanta evolucionar y me encantó conversar contigo porque además hablas desde una naturalidad muy, muy bella. Me encantó conversar contigo este tema que hemos tenido el día de hoy y espero en el futuro A volver mí a conversar. también. me encantó estar aquí y compartir contigo este rato. Adrián, muchísimas gracias por la invitación y te mando desde aquí, desde Barcelona, un abrazo muy fuerte, esperando que cuando vengas, dártelo en persona. Sí, y ya sabes que cuando veas a mi hijita con su qué Magdalena, le das un empujoncito para que siga teniendo éxito Y empresarial tanto. allá. Ahora la busco. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, que tengas un fabuloso fin de semana. A todos los que se conectaron, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle recomendación a esta entrevista para que muchas personas la disfruten. Gracias, tengan una feliz tarde.